Buenos días, hermanos, que el Dios de paz nos bendiga, sea con ustedes en todo momento. Gracias a Dios por este día que nos ha concedido, de poder honrar su nombre, de poder glorificar su nombre, el día del Señor, donde Él ha placido, ¿cierto?, de que nosotros podamos realizar esta escuela dominical y entregarla, ¿cierto? Eh, para, para todo aquel que quiera oír. Idealmente que los hijos del Señor quieren oír la palabra de Dios. Ahora, si no la quieren oír, no sé, está en, está en conciencia de cada quien. Pero los hijos de Dios quieren oír palabra de Dios, la desean, la anhelan, ¿ya? Vamos a iniciar nuestra clase, ¿cierto?, en Efesios capítulo 6, versos 5 al 9, que es lo que nos toca hoy, ¿ya? Pero antes de vamos a iniciar, perdón, con una oración, pidiéndole a Dios que dirija nuestras vidas para poder hablar de este corto texto, pero de una gran enseñanza, ¿ya?, que es práctica y que nos compete a todos. Padre eterno, agradecemos su santo nombre, le exaltamos, le adoramos, Señor, porque usted es digno de gloria, de honra, de adoración, Señor. Nos humillamos delante de su presencia para declarar de que usted es nuestro Dios, de que usted es soberano por sobre todas las cosas y de que su palabra es vida eterna, es paz, seguridad, confianza, es algo seguro, es inerrante. Gracias, Padre Celestial, por estar con nosotros en este momento. Permítanos poder glorificar su nombre. Perdónenos, Señor, nuestras faltas y nuestros pecados delante de su presencia, nuestra maldad delante de usted, aún nuestros pensamientos, Señor. Glorifíquese, Señor, en nuestras vidas, en todo momento, en toda circunstancia, sobre todo en este momento que estamos abriendo su palabra y vamos a hablar de ella, Señor. Permítanos poder ser transformados por su palabra, que su palabra quede en nuestro corazón grabado, Señor. Estas palabras, Señor, las cuales utilizando al apóstol Pablo nos habla, Señor. Glorifíquese, Padre Celestial, en nuestras vidas. Permítanos ser llenos de ella y que abunde en nosotros, Señor, para cuando venga el día malo, echar mano a ella, Señor. Para cuando vengan las circunstancias difíciles, echar mano a ella y confiar siempre en usted, Padre. Rogamos su misericordia, rogamos su bendición y que su Espíritu Santo bendiga nuestras vidas, Señor, con su presencia a través de su palabra. Rogamos, Señor, que esta escuela dominical sea llena de su gloria y toque el corazón de muchos, Señor, porque vemos el poco alcance de su palabra. Muchos que supuestamente debieran anhelar, Señor, escuchar su palabra, atenderla, Señor, no lo están haciendo. Padre eterno, tenga misericordia de ellos y toque sus vidas. Muévalos, Padre Celestial, para que ellos anhelen, Señor, conocerle cada día más. Rogamos su bondad en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, mi Señor. Entonces, vamos a leer Efesios capítulo 6, versos 5 al 9. Y dice así: Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el
bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo. Dejad las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Amén. Hasta ahí vamos, es la lectura de Efesios, y vamos a leer Colosenses, que es el texto, un solo verso. Colosenses 3:23 dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres. Amén. Bueno, nosotros hemos estado hablando ya, estamos culminando el libro de la carta a los Efesios, y nuestra carta, ¿cierto?, que se ha expuesto ya completa casi, no, nos ha estado entregando mucha enseñanza práctica. ¿Ya? Hemos visto cómo debemos de vivir, ¿cierto?, en la iglesia, cuál es nuestro comportamiento y nuestra actitud que debemos de tener como hijos de Dios dentro de la iglesia. Hemos visto cómo nos debemos desenvolver dentro de la sociedad, ¿cierto? Cuál es nuestro punto de vista, cómo debemos de pensar, cómo debemos de reaccionar ante varias situaciones en el matrimonio, cuál es la actitud de la esposa, cuál debe ser la actitud del esposo, ¿ya?, en su unión matrimonial. ¿Cuál es la unión? También la semana pasada veíamos la unión que debe haber entre los hijos y los padres, la actitud de cada uno de ellos y las responsabilidades de cada uno. Ahora, las responsabilidades son importantes que las tomemos en cuenta, porque cuando Dios nos enseña y nos muestra cómo debemos vivir, nos habla de manera imperativa, ¿ya? No nos da una sugerencia, no son sugerencias. Nosotros debemos de empezar a eliminar ese razonamiento de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Dios no nos da sugerencias, ni nos da un consejo a ver si nosotros lo tomamos o no lo tomamos. No, Dios nos habla por su palabra a sus hijos, ¿ya? ¿Por qué? ¿Para qué? Para que nosotros andemos en su voluntad, ¿ya?, de manera imperativa. O sea, sus hijos van a andar de esta manera. No es algo que usted o yo podemos tomar o desechar, ¿ya? No es como ir al supermercado, esto lo tomo, esto no lo tomo. No, la palabra de Dios es toda para nosotros, ¿ya? Por ende, cuando Dios nos habla a nosotros como padres, por ejemplo, cuál es la actitud de padres que tenemos que tomar y la responsabilidad que tenemos como tal, es para que nosotros lo hagamos y lo vivamos como tal, ¿ya? No es para que nosotros digamos, no, pero no es tan así. Cuando ya empezamos con eso es porque para nosotros no es tan importante la palabra de Dios. Si nosotros decimos que la palabra de Dios es importante en nuestras vidas, nosotros tomamos todo el consejo de la palabra, todo el consejo, ¿ya? ¿Por qué nos arrepentimos de nuestros pecados? Porque la palabra de Dios hace alcance de nuestras maldades. Entonces, cuando nos habla de manera práctica como padres, como esposos, por ejemplo, nos muestra cómo Él quiere que un esposo viva, cuál es su imagen, la imagen de un esposo, para que nosotros vivamos como tal, ¿ya? Y al mostrarnos eso, en nosotros se ve reflejado ¿qué cosa? Lo que hacíamos y estaba mal, ¿cierto? Cómo vivíamos y estaba mal. Entonces, cuando Dios nos muestra su palabra, nos llama cada vez al arrepentimiento, arrepentirnos de nuestro pecado, y nuestro arrepentimiento es un giro 180 grados, ¿ya? O sea, si voy en esta dirección, la palabra de Dios me hace arrepentirme y después vuelvo a andar en la otra dirección, porque iba en el camino contrario,
¿ya? Entonces la palabra de Dios nos llama a los hombres a ser esposos que aman a sus esposas, ¿cierto? Y padres responsables, ¿cierto? Que cuidan, guardan, enseñan, instruyen a sus hijos. El hombre es responsable de toda la enseñanza del hogar completo. ¿Ya? Entonces, no es algo que nosotros podamos desligarnos, no. La palabra de Dios nos enseña, nos dice, el hombre debe vivir de esta manera y reflejar a Cristo o reflejar a Dios, ¿cierto? Reflejar la unión como en el matrimonio de Cristo y su iglesia. Entonces, nosotros debemos de vivir de esa manera. No es algo que nosotros podamos dejar de lado. Entonces, ¿por qué ingreso así, hago esta introducción de esta manera? Porque yo conozco, no es que conozca a alguien, sino que conozco a muchas personas, pero yo conozco la manera en que normalmente se piensa, ¿ya? En el mundo cristiano, y está muy mal pensado, ¿ya? Nosotros los cristianos no debemos pensar así, ¿ya? De que la Biblia es algo que nosotros, una pila de consejos, o cuando normalmente están en el púlpito y dicen, ahora vamos a escuchar el consejo del Señor. No, no escuchamos el consejo del Señor, estamos escuchando lo que Dios quiere de nosotros. Entonces ya no es un consejo, es lo que Dios quiere de nosotros. No es algo que nosotros podamos tomar o podamos dejar y quede así sin repercusiones. Tiene consecuencias. Si nosotros hacemos la voluntad de Dios, tiene consecuencias. Y si nosotros no la hacemos, también tiene consecuencias. Consecuencias aquí y consecuencias en la era venidera. Entonces, tengamos cuidado como hijos de Dios al tomar, al estar frente a la palabra de Dios. Y si la desechamos, por ejemplo, porque tenemos sueño, por flojera, porque estoy ocupado y no destinamos tiempo, no estamos mostrando amor hacia Dios. ¿Por qué lo digo? Porque cuando nosotros hablamos de que amamos a alguien, ¿ya? Entregamos todo lo nuestro, ¿cierto? Destinamos todo nuestro tiempo en conocer a esa persona, en estar con ella, en compartir, en disfrutar momentos gratos, disfrutar con los hijos. Todo es tiempo. El dinero viene y se va. Todas las otras cosas podemos pasear con ella y todo eso. Todo eso son momentos, claro, que a lo mejor hay dinero dispuesto, pero no lo importante. Lo importante ahí es el tiempo que nosotros destinamos. ¿Ya? Entonces, de las 24 horas del día que tenemos, ¿cuánto tiempo destinamos a Dios para escuchar su palabra, para orar? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos mostrando que no amamos al Señor. Yo lo digo porque a mí no me gusta hacer nanay a las personas, decirles no te preocupes si todo va a andar bien. No, porque yo sé que no está bien. Yo sé que no está bien y eso es mentir. Dios no me ha llamado a mentir. Dios me ha llamado a hablar de su palabra como tal, como es. ¿Ya? Y que si nosotros actuamos de buena manera, porque nosotros debemos dar fruto, ¿cierto? Y obrar de buena manera delante de Dios. Si obramos de buena manera, vamos a tener consecuencias buenas, ¿cierto? Vamos a tener una familia, a lo mejor, tiene muchos momentos felices. No estoy diciendo que no van a venir momentos difíciles, complicados, ¿ya? Pero sí van a haber muchos momentos en los cuales usted va a sonreír, se va a gozar, y al hacer un versus entre las cosas buenas y las malas, siempre va a querer estar con ellos, porque es su familia, ¿ya? Usted los ama, pero el otro lado, cuando no hacemos la voluntad de Dios, también tiene consecuencias, y las consecuencias son fatales muchas veces. Entonces debemos tener cuidado cómo nos acercamos a la palabra de Dios, ¿ya? Y la entrega que nosotros damos. ¿Destinamos tiempo
A veces no destinamos ni 15 minutos y ya estamos con flojera, no, después lo escucho y después ese después nunca viene. No, tenemos que destinar tiempo. 1, 2, 3 horas escuchando la palabra de Dios, escuchémosla, aprendamos y hagamos la voluntad de Dios. Tomémoslas siempre para nosotros. No es que usted toma su parte y usted toma su otra parte. No, no. Toda la palabra de Dios es para usted y para mí. Toda. No es que yo tenga que tomar una partecita y usted toma otra partecita. No, si no es un supermercado. Dios nos habla y quiere que nosotros vivamos según su voluntad. En eso debemos estar más que claros. ¿Ya? Entonces, comenzamos nuestro texto en el verso 5. Siervos, del 5 al 7, perdón, para poder comprender bien el texto. Siervos, obedeced a vuestros amos en la tierra, con temor y temblor, con la sinceridad de vuestro corazón, como a Cristo, no para ser vistos como a los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios, servid de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Bueno, aquí nosotros tenemos un mandato, ¿ya? ¿Cuál es ese mandato? Siervos, ¿ya? ¿Le está hablando a quién? A aquellos que están, bueno, en la antigüedad se utilizaba mucho, ¿cierto? El trabajar con siervos o con esclavos, ¿ya? Ahora, el cristianismo no vino a quitar no vino a quitar la esclavitud, ¿ya? No es esa su esencia, ¿ya? Tampoco la niega, ¿ya? Pero sí lo que hace es mostrar las conductas como deben ser de los siervos y de los amos. Ahora, si bien es cierto, pero es que en ese tiempo, esta palabra fue escrita para ese tiempo, donde habían esclavos, donde habían siervos y vivían con ellos. Ya, en este tiempo no tiene nada que ver, muchos dirán. No, en este tiempo tiene mucho que ver, porque a lo mejor no hay esclavitud, pero sí muchos de nosotros trabajamos y a lo mejor estamos, no somos independientes, sino que estamos contratados por alguien, ¿ya? Y todos estos principios, aunque no somos esclavos, nos enseñan nuestra conducta cuando nosotros hacemos un pacto y al hacer un trabajo. Entonces, si bien es cierto, el mandato era a los siervos, pero también nos lleva a nosotros como hombres trabajadores o mujeres que trabajan, porque en la actualidad muchas mujeres también trabajan, ¿ya? Y para ellas también es este mensaje, cuando trabajan, ¿ya? Porque hay muchas mujeres que trabajan en sus hogares, ¿ya? Pero aún así el mandato de ellas como esposa es estar sumisas, ¿cierto?, a sus esposos, ¿ya? El mandato aquí es hacia los siervos, ¿cierto? Todos aquellos que estamos contratados por alguna persona, trabajamos no de manera independiente, ¿cierto? ¿Y cuál es ese mandato? Obedecer a vuestros amos, ¿ya? O a nuestros jefes, ¿ya? Aquellos quienes se nos ha puesto por delante, ¿ya? Obedecer a vuestros amos en la tierra, ¿ya? O terrenales, como dice Reina Valera. Recuerden que yo utilizo en la diapositiva, utilizo la Biblia de las Américas para mejor comprensión. Me gusta mucho más a mí, ¿ya? Entonces, el mandato es ese: obedecer, obediencia. Obediencia de los siervos hacia los amos, ¿ya? Si los siervos, si los amos, nuestros jefes nos dicen, ¿sabes qué? Hay que hacer esto y esto, ya, muy bien, nosotros vamos y hacemos eso y eso. Ahora, este mandato está entregado, sean creyentes o no,
mire lo que dice en 1 Timoteo 6:1, todos los que están bajo yugo como esclavos, ¿ya? Consideren a sus propios amos como dignos de todo honor, para que el nombre de Dios y nuestra doctrina no sean blasfemados. Está hablando de los no creyentes, ¿ya? De los no creyentes. No, es que yo trabajo con creyentes nomás, entonces a los que no son creyentes no hay que obedecerles mucho. No, la Biblia no enseña eso. Dice, todos los que están bajo yugo como esclavos o bajo un contrato, ¿cierto? ¿Ya? Como trabajadores, ¿ya? Consideren a sus propios jefes, cambie el texto, propios amos o jefes como dignos de todo honor, ¿ya? Entonces, nuestro trato hacia aquellas personas debe ser como si ellos fueran dignos de honor, ¿ya? Y nuestra doctrina, para que el nombre de Dios, por ese motivo, para que el nombre de Dios y nuestra doctrina no sean blasfemados. ¿En qué sentido? En que si usted dice que está contratado, ¿cierto? Y muchos van a saber que usted es cristiano, o usted mismo lo dirá que es cristiano, ¿cierto? Y usted hace trabajo a mala gana, es contentador, no es obediente, hace lo que quiere, todo lo hace mal. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Deshonrando el nombre de Dios. Y la doctrina está haciendo que sean blasfemados, porque muchos empleadores hoy no quieren contratar a personas cristianas, ¿ya? No porque sean buenos trabajadores, sino que porque han tenido muy malas experiencias con varios que han sido cristianos y no hacen, y no obedecen y hacen las cosas mal, a regañadiente, de mala manera, ¿ya? Entonces, cuando nosotros nos paramos frente al trabajo, nuestra actitud frente al trabajo es entregar lo mejor de nosotros para que el Evangelio y el nombre de Dios no sean blasfemados y sea exaltado el nombre de Dios. Entonces, tengamos cuidado en todas estas cosas. Ahora, si son creyentes, dice, y a los que tienen amos que son creyentes, no les falten el respeto. ¿Por qué? Porque aquí, si eres de la iglesia, y le manda su palmetazo, y dice, no les falten el respeto, porque son hermanos, sino, no les falten el respeto porque son hermanos, sino sírvanles aún mejor, ya que son creyentes y amados los que se benefician de su servicio. Enseña y predica estos principios. Entonces, nosotros, yo comprendo mucho a muchos hermanos que tienen trabajo, ¿ya? Que son empleadores en este caso, ¿ya? Que muchas veces no quieren contratar personas que son de la iglesia, que son cristianas. ¿Por qué? Porque pasa esto, que se pasan de listo, piden permiso para todo, no tienen respeto, ¿ya? Faltan a la autoridad y a veces cualquier cosita no lo dejan botado, no, sí, él va a entender, él va a tener misericordia y todos esperan muchas cosas de eso. Y hay una parte, ¿cierto?, de que esa persona se ve entre la espada y la pared y el conflicto que podría haber dentro de la iglesia, porque también ocurre que se genera conflicto dentro de la iglesia, aún sabiendo de que las personas no cumplen sus tratos, ¿ya? Entonces, cuando eso pasa, a esas personas hay que despedirla el trato normal como a todos, y lo vamos a ver un poquito más adelante. El trato del jefe debe ser tratarlo no de manera diferente, sino tratarlo como a todas las otras personas normales, con respeto, ¿cierto? Y procurando que los tratos y los contratos se cumplan, ¿ya? Pero en este lapso es a los siervos,
a los siervos que deben de cumplir sus tratos, aunque sean creyentes. ¿Ya? No porque son creyentes ustedes van a dejarlo de lado. Ah, si él va a tener misericordia, él me va a entender, y ni siquiera lo llaman, no hay ni una excusa, llegan y faltan. No, qué mal comprensión. ¿Ya? No, el llamado es al respeto siempre. Si no son creyentes, a respetarlo, y si son creyentes, con mucha mayor razón, respetarlo. Entonces, el mandato es a ser obedientes siempre. Ahora, viene otro punto. Sean buenos o insoportables. Primera de Pedro 2:18 dice, siervos, estad sujetos a vuestros amos con todo respeto, lo mismo que estábamos hablando al principio, sean creyentes o no sean creyentes, no solo a los que son buenos y afables. Ahora, hay empleadores que son creyentes y no son muy afables. Y hay empleadores que no son creyentes y son afables. No estamos hablando de cristianos. No, el principio no siempre se va a cumplir con un cristiano. ¿Ya? El principio se va a cumplir con cualquiera. Sujetos a vuestros amos con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. Porque esto haya gracia. Si por causa de la conciencia ante Dios alguno sobrelleva penalidades, ¿ya? Sufriendo injustamente, pues, ¿qué mérito hay si cuando pecáis y sois tratados con severidad lo soportáis con paciencia? Pero si cuando hacéis lo bueno sufrís por ello y lo soportáis con paciencia, esto haya gracia con Dios. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando usted tiene un empleador que es desagradable y que yo lo he vivido, que no gusta mucho, ¿cierto? Es desagradable, tiene malos tratos con las personas y así consecutivamente. Y usted hace lo malo, ¿cierto? No hace bien su trabajo. Lo regaña. Usted se queda calladito, ¿cierto? Y sufre ese regaño y sufre esa penalidad porque está bien que lo regañaran porque hizo mal su trabajo. Pero cuando usted hace lo bueno, es a lo que se refiere el texto. Usted hace lo bueno. Usted es responsable, procura hacer bien su trabajo de buena manera, que quede bueno a la primera y no hacerlo 1, 2, 3, 4, 5 veces y así consecutivamente. Usted responde en el trabajo de buena manera y es obediente y responsable. Pero aún así viene el jefe insoportable y lo trata mal. Es a él quien Dios dice, pero ahí está el mérito, ahí está el mérito. Pero si cuando hacéis lo bueno sufrís por ello, por esas penalidades, sufriendo, haciendo lo bueno, obviamente, y lo soportáis con paciencia, esto haya gracia con Dios. Entonces, ¿cómo hallamos gracia delante de Dios? Haciendo lo bueno y soportando muchas veces el agravio. Ojalá todos los jefes sean responsables, ojalá todos los jefes sean buenos y honestos, afables, ¿cierto? Pero nunca sabemos si nos vamos a encontrar con alguien insoportable o no. Entonces tenemos que tener cuidado. Cuando nosotros estamos trabajando, obedientes en todo sentido, nuestros jefes sean creyentes o no sean creyentes, sean buenos o sean insoportables, debemos hacer nuestro trabajo bien. ¿Para qué? Para no deshonrar el nombre de Dios ni el Evangelio. Continuamos. ¿Cómo deben obedecer? ¿De qué manera? Y aquí estamos desglosando nuestros mismos textos. Con temor y temblor. Así debemos obedecer.
Ahora, esto no significa miedo. El temor no significa que, oh, qué terror, no me quiero acercar al jefe. No, no. No significa miedo, sino respeto a la autoridad que está enfrente. En Tito, capítulo 2, verso 9 al 10 dice, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos en todo, que sean complacientes, no contradiciendo, no defraudando, sino mostrando toda buena fe, para que adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador, en todo respecto. Entonces, el llamado es a obedecer a nuestros amos con temor y temblor, ¿ya? Con respeto a la autoridad que ellos tienen, ¿ya? Y aquí da varias lecciones que no las vamos a desglosar, ¿ya? Para no pasarnos en el tiempo, pero sí nos llama a que seamos complacientes, no contradiciendo, no defraudando, sino que mostrando toda buena fe, ¿ya? Y eso habla de los robos, ¿cierto? Hormiga que se generan dentro de los trabajos. Muchas veces nosotros estamos al alcance de repuestos, de cosas que son caras, ¿cierto? Y está la tentación ahí. Hay mucha tentación para muchas personas. Nosotros no debemos de vernos tentados. Nosotros debemos de ser responsables y actuar de buena fe, de buena manera, ¿ya? O aunque sea un lápiz big. No debemos por qué estar tomando cosas que no son nuestras. Entonces, debemos de tener cuidado, ¿ya? Porque ese con temor y temblor en el pasaje nos habla de que nosotros nos tenemos que dirigir también en otros pasajes a nuestro Señor con temor y temblor. Y eso nos habla, nos va a unir con el tercer punto que vamos a ver. Vamos a ver el segundo. Con la sinceridad de vuestro corazón. Efesios 6:6. No para ser vistos. A eso se refiere. Y aquí aclara ese punto. No para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres. Ah, usted hace su trabajo bien. Llegó el jefe, se puso a hacer su trabajo bien y todo el sentido. Se fue el jefe, ay, se relajó, no siguió haciendo nada, se puso a ver películas, se distrajo en otra cosa. Entonces, eso no habla bien. No habla bien porque no estamos trabajando y no estamos entregándonos con sinceridad de nuestro corazón, ¿ya? Sinceramente, trabajar haciendo lo que corresponde, esté nuestro jefe o no esté nuestro jefe. Nuestro jefe tiene que salir, si debe salir a hacer alguna diligencia, trabajar, hacer lo que sea afuera, y no está velando, ¿cierto?, por el trabajo, porque su mismo trabajo le impide estar ahí, ¿ya? Él debe tener la confianza de que si nosotros quedamos solos, nosotros vamos a hacer nuestro trabajo y lo vamos a hacer bien. Ese es el punto. No para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Es que nosotros obedezcamos a nuestros jefes. Esa es la voluntad de Dios. Como a Cristo, en Efesios 6:7 dice, servid de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres. Y más adelante vamos a ver un texto que nos habla, que tenemos en el Antiguo Testamento, y que nos habla con respecto a esto. Y nos muestra, esa historia nos muestra todas estas actitudes que debemos de tener, ¿ya? Servir de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres. O sea, así como nosotros ponemos todo nuestro empeño para hacer la voluntad de Dios, así nosotros también debemos poner todo nuestro empeño para hacer nuestro trabajo como corresponde, bien, de buena manera, mirando de que Dios está con nosotros, viendo de que Él mira todas las cosas y de que nosotros debemos de honrarle a Él en todo. Una de las cosas que siempre hemos dicho, de que muchos llegan a la iglesia y dicen gloria a Dios, levantan las manos, gloria a Dios,
¿Y saben qué? Esas son puras palabrotas nomás. Muchas veces son puras palabrotas. ¿Por qué? Porque llegan a la iglesia, levantan las manos y dicen gloria a Dios, cuando en sus trabajos han sido desobedientes, han deshonrado el Evangelio y así consecutivamente muchas cosas más que han hecho. Entonces, ¿estamos realmente dando la gloria a Dios? La gloria a Dios la damos en nuestras vidas, con nuestro ser, en lo que hacemos a diario. Si nosotros queremos levantar las manos al cielo y realmente dar gloria a Dios, démosla como corresponde, con sinceridad de corazón. ¿Ya? Porque muchas veces esas glorias a Dios son solamente palabrotas y eso no llega delante de la presencia de Dios. ¿Cómo va a llegar delante de la presencia de Dios si no es sincero? Nos hacemos los santos en la iglesia, pero afuera actuamos como verdaderos villanos. No. Entonces, haciendo todo de buena voluntad, como al Señor, como al Señor. Así debe actuar. Esté o no esté el Señor presente, esté o no el jefe presente. Sabemos que el Señor está siempre presente, pero esté o no el jefe presente y suponga que el Señor esté o no esté. ¿Ya? Los verdaderos cristianos van a hacer la voluntad de Dios, esté o no esté el Señor. Usted no lo ve, usted sabe que está ahí, ¿cierto? Pero no debemos hacerlo porque Él esté presente, debemos hacerlo porque nosotros tenemos que hacer su voluntad. Ese es nuestro fin, ese debe ser nuestro pensamiento y nuestra esencia, hacer todo de buena voluntad, esté o no esté el Señor. Sabemos que está ahí, pero debemos hacerlo de buena voluntad, no porque nos está mirando, ¿ya? Porque nuestra actitud lo quiere hacer así. Verso 8. Sabiendo que cualquier cosa buena que cada uno haga, esto recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Aquí está hablando de la recompensa proporcional a nuestro trabajo y entrega. Y aquí viene el texto que yo les decía, ¿ya? Porque muchos llegan a sus trabajos, muchos cristianos, y esto me consta, ¿ya? Porque en la iglesia leyeron un texto que decía que son cabeza y no cola, quieren llegar de jefe, quieren siempre encontrar trabajo y ya tener buenísimos sueldos cuando ni siquiera saben hacer bien el trabajo, cuando ni siquiera son responsables. Entonces, no tomemos textos fuera de contexto, ¿ya? Nuestra recompensa, y lo vamos a ver en este texto, es proporcional a nuestro trabajo. Si nosotros queremos alcanzar metas, ¿ya? Debemos de hacer un buen trabajo de buena manera. Recibamos o no recibamos recompensa. Ojo con eso, porque a veces nosotros hacemos un buen trabajo, pero la recompensa no es para nosotros, la recompensa es para otra persona, que a lo mejor puede que lo haya hecho mejor que nosotros o puede que no lo haya hecho mejor, pero la recompensa fue para esa persona. No por eso voy a dejar de hacer bien mi trabajo. Miren lo que pasó con este joven. Génesis 39 del 1 al 6. Aquí estamos hablando de José. Cuando José fue llevado a Egipto, ¿cierto? Después que fue vendido, Potifar, un oficial egipcio de Faraón, capitán de la guardia, lo compró a los ismaelitas que lo habían llevado allá. Y el Señor estaba con José. ¿Qué pasó? El Señor estaba con José, siempre. Que llegó a ser un hombre próspero y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Entonces, ¿qué cuentan los primeros versos? Hasta el 2, primero 1 y 2, que José fue vendido, comprado por Potifar, ¿cierto? Y él trabajó en su casa, ¿ya? Trabajó en la casa del egipcio. Ahora, ¿qué pasó? Y vio su amo, ¿quién? Potifar, vio su amo que el Señor estaba con él y que el Señor hacía prosperar en su mano, ¿ya? Que el Señor hacía prosperar en su mano todo lo que él hacía. Ojo con eso. ¿Qué es lo que hacía prosperar el Señor? Todo lo que él hacía.
no lo que usted deja de hacer. Cuando usted hace su trabajo de buena manera, nosotros hacemos nuestro trabajo de buena manera, Dios prospera nuestro trabajo. ¿Ya? Y permite que nos miren de buena manera en el trabajo. ¿Ya? Pero cuando hacemos nuestro trabajo de buena manera, cuando hacemos nuestro trabajo, fíjese que José hacía su trabajo, todo lo que él hacía, Dios lo prosperaba, el Señor lo prosperaba. ¿Ya? Así encontró José, ¿qué cosa? Gracia ante sus ojos. ¿Los ojos de qué? ¿Del Señor? No, de Potifar, de su amo, de su jefe en este caso, o de su amo. Así encontró José gracia ante sus ojos y llegó a ser su siervo personal. ¿Por qué? Porque todo lo que hacía lo hacía bien, de buena manera, obedientemente, ¿cierto? Sin quejarse, buscaba agradar no a los hombres, sino porque buscaba agradar a Dios. José era un hombre respetuoso de Dios, cuidador de los principios de Dios, de lo que su padre le había enseñado. Para José Dios era muy, muy importante. Entonces, si Dios es importante para nosotros, nosotros debemos de hacer lo mismo que José. Así encontró gracia. Si queremos que nuestro jefe haya gracia en nosotros, nosotros debemos hacer un buen trabajo, trabajar de buena manera. No es que en algún momento no descansemos. Hay lugares, la mayoría de los trabajos dan como un break, ¿cierto? Unos 15 minutos para que usted se pueda tomar un café, pueda hacer algo. Pero que sean 15 minutos. Porque hay muchos que se toman una hora, hora y media y no salen nunca a trabajar. Y al final tiene que llegar el jefe a picanearlo. No, no, eso no corresponde. Nosotros debemos ser responsables. Ahora, si nosotros hacemos una buena labor y nos cansamos, nos paramos un poco, descansamos y seguimos trabajando. ¿Ya? Eso no está, no dice el texto que trabajemos y hasta desmayar. No. Si todo trabajador merece su descanso, sobre todo si es un trabajo pesado, pero hagamos nuestro trabajo. Él nos dice que lo hagamos, ¿ya? Y lo hizo, ¿qué pasó? Mire, lo hizo mayordomo sobre su casa y entregó en su mano todo lo que poseía. Y sucedió que desde el tiempo que lo hizo mayordomo sobre su casa y sobre lo que poseía, el Señor bendijo la casa del egipcio por causa de José. ¿Qué bendijo? La casa del egipcio. ¿Ya? Y la bendición del Señor estaba sobre todo lo que poseía en la casa y en el campo. Así que todo lo que poseía lo dejó en manos de José y con él allí no se preocupaba de nada, excepto del pan que comía. Y era José de gallarda figura y de hermoso parecer. Bueno, es una descripción de su físico. Pero aquí no estamos hablando de eso, estamos hablando de la actitud frente al trabajo. ¿Cuál es nuestra actitud frente al trabajo? ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? Que seamos obedientes, que seamos trabajadores, que cumplamos con nuestro pacto, ¿ya? No estemos sacando la vuelta, no hagamos las cosas bien. ¿Por qué? Porque tenemos primero que honrar a Dios. El nombre de Dios no debe ser deshonrado. Hay muchos que dicen, no, es que yo soy cristiano. Sí, usted puede decir que es cristiano, pero puede estar deshonrando a Dios, haciendo mal su trabajo, no haciéndolo bien. ¿Ya? Y de buena manera, no siendo obediente. Ese es el punto al cual se refiere nuestro pasaje. José es un ejemplo de un hombre que fue prosperado proporcionalmente porque hizo bien su trabajo. Y Dios bendijo su trabajo. ¿Por qué? Porque honraba su nombre. Entonces, la actitud nuestra como trabajador es hacer las cosas bien, es ponernos en la misma dirección que las metas de nuestro jefe. En la misma dirección, no ser contradictorio, no ser desobediente, no remar para el otro lado, sino que
ponernos en la meta. Eso no quiere decir que de repente muchas veces nosotros tengamos que decir, oiga, pero esto está mal, esto no está bien, esto se está haciendo de esta manera y creo que de esta otra manera se haría mejor. Las sugerencias se hacen, ¿ya? Muchas veces hay que hacer sugerencias, ¿ya? Porque nosotros nos damos cuenta de que hay una mejor manera o la manera en la que se está haciendo no es buena, ¿ya? Y las sugerencias están porque estamos enfocados en la misma meta. Ahora, si no se toma nuestra sugerencia, no nos vamos a poner como niños chicos ahí a decir, no, pero es que nadie me toma en cuenta y a ponerse a llorar y no que me quiero ir, que aquí no soy nada. No, tenemos que hacer nuestro trabajo. Si no tomaron en cuenta nuestro punto, bueno, hacemos nuestro trabajo como corresponde. Ya el responsable de que eso salga bien o salga mal no es nuestra, es de aquella persona que tomó la decisión. Entonces, nuestra actitud frente al trabajo es siempre ser obediente. Ese es el mandato, ¿ya? Tomemos el ejemplo de José, tomemos ese ejemplo y démonos cuenta. Ahora, Efesios 6:9 dice, y vosotros, amos, haced lo mismo con ellos y dejad las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y de vosotros está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Primero, haced lo mismo con ellos, el trato respetuoso y sin favoritismo. A eso se refiere todo este texto, ¿ya? Cuando habla de que no hay que hacer acepción, como el Señor no hace acepción de personas, ¿ya? También nos enseña de que los jefes, ¿ya? Aquellos que son, están a cargo de algún trabajo, o aquellos que son dueños de algún trabajo, ¿cierto? Y están empleando personas, no deben tener favoritismo entre uno y otro. ¿Ya? A todos tratar de la misma manera, porque como el Señor de los cielos no hace acepción de personas, también aquellos que son jefes no deben hacer acepción de personas ni tener favoritismo. Romanos 2:11 dice, porque en Dios no hay acepción de personas. ¿Ya? No hay acepción de personas. Santiago 2:9, ¿qué dice? Pero si mostráis favoritismo, cometéis pecado y sois hallados culpables por la ley como transgresores. Entonces, el llamado a los amos es a ser respetuosos porque son personas, ¿ya? Sean cristianos o no sean cristianos. Ahora, si usted es cristiano y es jefe, ¿cierto? Debe ser respetuoso con todas las personas, porque esto no se espera mucho en alguien que no sea cristiano. Pero en alguien que es cristiano va este consejo, ¿ya? Respetuoso con las personas. Se ha visto muchas veces que hay personas, jefes que son jóvenes y tratan de manera indecente, de manera deplorable a los ancianos que están ahí trabajando, que están bajo su cargo. No son respetuosos, los tutean y eso no habla bien. No habla bien de una persona respetuosa. El respeto no quita la autoridad, para nada. Entonces nuestro texto nos dice, y vosotros vamos a hacer lo mismo con ellos. Así como ellos deben ser respetuosos y obedientes, nosotros debemos ser, los jefes deben ser obedientes y también ser respetuosos con ellos. Dejad las amenazas. Muchos, ese truquito que tienen o que se tiene muchas veces de, no, si ustedes no hacen su trabajo, yo los voy a despedir. No, no tiene por qué estar haciendo amenazas. Deben hacer su trabajo. Bueno, y si no hacen su trabajo, usted cumplirá con avisar y pedirá que lo cambien o pedirá que lo despidan, no sé. Pero las amenazas no corresponden. ¿Ya? Usted llamará la atención, le dirá, ¿sabe qué? Usted no está haciendo bien su trabajo, ¿qué es lo que está pasando? Tratará de llegar a un buen puerto, en una buena conversación. Pero si después de una conversación, de dos conversaciones, la persona no entiende y sigue haciendo las cosas mal, y es a regañadiente, y es contradictorio con las cosas que hace, entonces no está sirviendo una empresa.
no está sirviendo. Entonces, el jefe tiene toda la autoridad de decirle, sabe que usted no está cumpliendo con su contrato, dejémoslo ahí. No siga con nosotros, lo despedimos o la persona renunciará, no sé cómo lo hará en su conciencia, pero está dentro de todo lo justificado. Pero debe de ser respetuoso, dejar las amenazas, no tiene por qué andarlo amenazando. Si no trabajas y te voy a despedir. No, esas amenazas no corren. Si usted lo quiere despedir porque no hace su trabajo, lo despide. Pero no estar amenazando, sabiendo que el Señor de ellos y de vosotros está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Colosenses 4.1 nos dice, amos, tratad con justicia y equidad a vuestros siervos, con justicia, de manera justa, de manera responsable, ¿ya? A sus empleados. Y equidad quiere decir que a todos por igual, no teniendo favoritismo por uno. Si usted critica a uno por un trabajo, si a otro que le cae mejor lo hace de la misma manera, también debe criticarlo. Y así sucesivamente, no teniendo favoritismo. Su trabajo es ser jefe, y si es jefe debe ser responsable, ¿ya? Debe ser respetuoso, debe ser justo, ¿ya? Y en equidad, sabiendo que vosotros también tenéis un Señor en los cielos. Hay alguien que es superior a todos nosotros. Porque usted tiene una responsabilidad aquí, quizás como jefe en la tierra, pero hay alguien superior a nosotros. Entonces, debemos de mirar el trato que Dios tiene con nosotros, cómo nos enseña Él, cómo nos muestra las cosas, cómo nos hace entender y también ver el ejemplo que Él nos da, pero teniendo en cuenta de que el Señor real de todo el mundo, de todas las personas, está en los cielos y nos está mirando, ¿ya? Y es nuestro Señor, porque supone que aquí está hablando cristiano. Entonces, debe haber un buen trato entre personas. En un trato laboral debe haber un buen trato mutuo entre trabajadores y jefes. Y yo creo que ya estamos terminando. Vamos a ver este texto de Filemón, ya que es un solo capítulo 1, y nos dice, esta es una carta escrita a Filemón, que es un jefe, ya que es un amo, tenía siervo. Entonces, y es cristiano, se lo está escribiendo el apóstol Pablo a él, dice, por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte a hacer lo que conviene, ¿ya? Que le está diciendo que podría darle una orden a él para que hiciera las cosas como conviene, pero no lo está haciendo así. No obstante, verso 9, por causa del amor que te tengo, te ruego, o sea, le está diciendo, te ruego que tomes en cuenta mis palabras. Siendo como soy, Pablo, anciano y ahora también prisionero de Cristo Jesús, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien he engendrado en mis prisiones. ¿Qué pasó con este joven? Ya, está rogando por Onésimo. ¿Quién es Onésimo? Vamos a ver que es siervo, ¿ya? Es siervo de Filemón. Entonces, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien he engendrado en mis prisiones, el cual en otro tiempo te era inútil. ¿Qué pasó con este joven? Cuando no era cristiano, antes del... ¿Qué es lo que está implícito en este texto? Que él, cuando no era cristiano, era inútil en su trabajo. Pero ahora, a quien he engendrado mis prisiones, mire, pero ahora nos es útil a ti y a mí. O sea, el Evangelio causó un cambio, una conversión en su vida. ¿Ya? Esto no es de andar así con las manitos tratando de ser santo. No, es que seamos responsables, hermano.
Seamos responsables en todo. Y si la enseñanza del apóstol Pablo a Onésimo, porque dice que te ruego por mi hijo, o sea, quiere decir que tuvo instrucción de él en las prisiones y le sirvió a él en las prisiones, él las tomó en cuenta. ¿Por qué? Porque hubo una conversión en él. Y si hubo una conversión en él, debe tomar las enseñanzas de Dios. Y si el apóstol Pablo debe haberle enseñado a que debe tener una actitud correcta delante de su jefe y ser útil en todo su trabajo. Útil. Esa es una palabra clave para nosotros. Debemos ser útiles en nuestro trabajo. Ahora, verso 12. Y te lo devuelvo a enviar en persona, es decir, como si fuera mi propio corazón, a quien hubiera querido retener conmigo para que me sirviera en lugar tuyo en mis prisiones por el Evangelio. Bueno, pero no quise hacer nada sin tu consentimiento, para que tu bondad no fuera como por obligación. ¿Ya? No quiso, el apóstol Pablo no quiso obligar a Onésimo a que recibiera a Filemón a que recibiera a Onésimo. ¿Ya? No lo quiso obligar, sino que por tu propia voluntad, que sea voluntad de él. Entonces, porque quizás por esto se apartó de ti por algún tiempo, para que lo volvieras a recibir para siempre. ¿Ya? Por alguna razón ellos se separaron. Puede ser por la inutilidad de Onésimo cuando no era cristiano. Pero después de que fue cristiano pasó a ser un hombre útil en el servicio. Tanto que le servía a él y también era útil a Filemón. Entonces, porque quizás por esto se apartó de ti, por algún tiempo, para que lo volvieras a recibir para siempre. No ya como esclavo, sino como más bien un esclavo, más que un esclavo, como un hermano, sino más que un esclavo, como un hermano. Entonces, aquí nos hablan de dos aspectos, ¿ya? De la conversión, el cambio que hace el Evangelio en las personas, que también se refleja en el trabajo, en la utilidad que prestan, ¿ya? En su trabajo, está hablando del trabajo, ¿ya? En la utilidad que prestan, hace dos cosas. El Evangelio cambia, el Evangelio transforma a las personas. Pero también nos habla del otro punto, que los trabajadores, o sea, que los jefes, que los amos, se den cuenta, ¿ya?, de que las personas cambian por el Evangelio. Entonces, cuando usted es creyente, si usted es un creyente y usted trata de buena persona, o sea, trata de buena manera a sus trabajadores, ¿ya?, usted se los va a ganar. Usted se va a ganar a esos trabajadores y van a hacer bien su trabajo. A lo mejor Filemón, antes de ser cristiano, no era un buen jefe, un buen señor, un buen amo. Muy probablemente, ¿ya? Pero aquí está hablando de que hubo una división. No dice por qué. No dice por qué. Nosotros estamos especulando que posiblemente sea eso, ¿ya? Pero sí nos habla de que Onésimo era inútil. Muchas veces las personas, nuestros trabajadores, si usted estaba a cargo de alguien, muchas veces son inútiles porque los amos lo tratan de manera irrespetuosa, no de manera justa, y no hacen las cosas bien, ¿ya? Ahora, el Evangelio transforma. Sea que nuestro jefe sea justo o no sea justo, nosotros cambiamos y hacemos bien nuestro trabajo. Y los jefes también cambian. Si usted era irrespetuoso, no los trataba bien, el Evangelio tiene que mostrar un cambio en usted. Muestra un cambio, porque si no, no hay cambio en su vida.
Y eso es que el Evangelio no ha hecho vida en su corazón. Entonces, debe haber un cambio en el trato a las personas. No de manera irrespetuosa. Tratarlos por su nombre, como corresponde. ¿Ya? No faltarles el respeto en todas las cosas. Muchas veces los jefes los tratan, oye, tú tal por cual, ven para acá, a esto, o lo mandan a trabajo muchas veces deshonroso. Tengamos cuidado, hay que tener cuidado en muchas cosas, nuestras actitudes como cristianos. Debemos de nosotros tener una buena relación, si son amos, con sus trabajadores. Y así el Evangelio y el nombre del Señor va a ser exaltado. Y el trabajador debe hacer bien su trabajo. Y así el nombre del Señor y el Evangelio van a ser exaltados. Tengamos cuidado con esto. Este ejemplo de Onésimo, porque Pablo le pide que lo reciba y ahora para siempre. ¿Ya? Y que no lo reciba más como un esclavo, sino que lo reciba como un hermano amado. ¿Ya? Especialmente para mí, siguiendo el texto. Pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Si me tienes pues por compañero, acéptalo. Como me aceptarías a mí y si te ha perjudicado de alguna forma o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué nos enseña Dios? Nosotros debemos perdonar. Si hay algún trabajador, usted que es jefe, usted que es amo, ¿ya? Que es jefe en algún trabajo o es dueño de alguna empresa, debe aprender a perdonar. Los cristianos somos llamados a perdonar, ¿ya? A dar oportunidades. Ahora, como le decía al principio, si usted le da oportunidades y oportunidades, nada que hacer. Sea cristiano o no sea cristiano, porque en realidad, el que es cristiano va a hacer bien su trabajo y va a trabajar bien y va a ser respetuoso. Usted sea cristiano o no lo sea. ¿Ya? El cristiano tiene que hacer bien su trabajo. Y si alguno que dice ser cristiano y es irrespetuoso, es grosero, no hace su trabajo, es que está mostrando que no es un cristiano. Está deshonrando el nombre de Dios diciendo que es cristiano. Entonces, tengamos cuidado con las cosas que hacemos. Dios no habla de cosas tan extensas, pero sí nos enseña a que debemos ser responsables, respetuosos, justos en toda nuestra manera de ser. Entonces, ya con esto pasamos a Colosenses 3:23, dice, y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Nuestro trabajo debe ser ofrendado al Señor, como para el Señor, ofrendado al Señor, realizado con entrega, ¿ya? Hacerlo de corazón es hacerlo con entrega, con pasión, y esto glorifica a Dios y exalta el Evangelio. Así glorificamos a Dios nosotros los hijos, haciendo bien nuestro trabajo, siendo respetuosos, obedientes, todo sentido. Levantar las manos es algo momentáneo y que quizás ni siquiera llega delante de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque toda nuestra conducta diaria es ofensiva a Dios. Muchos se van a hacer los santos dentro de la iglesia y no debemos ser así. Dios debe recibir honra y gloria en todo, incluso en nuestra manera de actuar. Que el Señor nos bendiga, hermanos, que nos dé la fuerza y podamos seguir adelante cada día. Padre eterno, le damos gracias por su misericordia. Permítanos poder honrarle y exaltarle en todo momento. Llénenos con su presencia. Muéstrenos su bendición, Señor. Y permita que su palabra haga vida y cabida y haga cabida en nuestro corazón, Señor. Que no nos olvidemos de ella. Si teníamos malas actitudes como empleados, hoy ya no las tengamos. Cambiemos nuestra actitud. Pongámonos, Señor, en el alineamiento de la empresa que nos tiene contratado, para honrarle a usted por sobre todas las cosas y el evangelio que predicamos. Y si hay muchos que son jefes, que están a cargo de personas, Señor, que
puedan ser respetuosos también, puedan ser justos, puedan ser equitativos en todas las cosas que hacen, Señor. Ayúdenos a todos, Señor. Bendíganos con su presencia, que podamos hacer su voluntad. Y en los momentos de conflicto, en los momentos difíciles, usted nos dé la fuerza para vencer y ser victoriosos. Rogamos su bendición, rogamos su bondad para poder honrarle en todo, Señor. Y que cuando levantemos nuestras manos en la iglesia, sea con convicción, sea con confianza, sea de manera segura, porque le hemos honrado en todo, Señor. Y hemos hecho todo nuestro esfuerzo para honrarle, Señor. Rogamos su misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Que tengan un lindo día. Dios los bendiga, Dios les guarde. Sea con ustedes. Saludos a todos nuestros hermanos que están conectados en este momento. Que lo ven por YouTube o que lo ven por Facebook. Dios les guarde, sea con ustedes en todo momento. Quizás pronto ya volvamos a la iglesia, pero todavía no se ha dicho nada.